Muy bien, tenemos acá un problema de circuitos eléctricos en corriente continua, el cual vamos a tratar de resolver este circuito y encontrar su equivalente de Thevenin. Ya. Primeramente podemos ver que el circuito está constituido de fuentes independientes y de fuentes dependientes, y también algunas resistencias que se presenta en el circuito. Entonces, este tipo de circuitos vamos a denominar como casos 2, ¿ya? Entonces, el caso 2 se considera, pues vamos a considerar trabajar con circuitos que tengan fuentes independientes y fuentes dependientes, como en este caso, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos de encontrar pues va a ser, para resolver este tipo de circuitos y llegar a un equivalente Thevenin, pues va a ser lo que se conoce como el voltaje de Thevenin, ya, porque el circuito no está pidiendo eso. Hay la fuente equivalente de Thevenin entre los bornes A y B, ya. Seguramente con el circuito equivalente Thevenin vamos a hacer algún tipo de pruebas con cargas y pues cargas variables, ¿no? Entonces, para ello nos pide hallar su equivalente Thevenin, ¿no? Entonces, pues como primer paso, pues vamos a tratar de encontrar el voltaje de Thevenin. Anticipadamente esto vamos a decir que vamos a tratar con el caso 2. Esto vamos a decir que va a ser con fuentes dependientes y independientes, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces el caso 2 corresponde a este tipo de circuitos cuando tengan fuentes dependientes y independientes, ¿ya? Entonces para ello, para calcular el voltaje de Thevenin, pues simplemente debemos de encontrar este voltaje en los terminales AB. Si encuentro este voltaje en los terminales AB, pues voy a tener en esos terminales el voltaje de Thevenin. Entonces acá, una vez encuentro el voltaje AB entre estos de acá, puedo encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces para ello habrá que aplicar algunos métodos que conocemos para poder resolver el circuito y encontrar el voltaje de Thevenin, ¿no? O ese voltaje en los terminales AB. Para ello, pues los métodos acá quizás más empleado pues va a ser mallas, ¿ya? Entonces vamos a analizar este circuito y encontrar el voltaje de Thevenin aplicando mallas, ¿ya? Entonces vamos a asignar acá, a decir que vamos a aplicar por el método de mallas. Entonces, para poder aplicar el método de mallas, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos este circuito, ¿ya? Acá podemos ver este circuito. Entonces, pues simplemente vamos a asignar primeramente el circuito, pues cuántas mallas tenemos, porque estamos aplicando el método de mallas, ¿no ve? Entonces, pues habrá que asignar simplemente dos mallas, porque podemos ver que acá el circuito entre esos terminales A y B está abierto, ¿no ve? Y como está abierto, entonces el circuito acá, la corriente que va a circular por esta rama entre D y A, o sea entre este terminal A, pues tendría que ser cero, ¿no ve? No hay corriente, porque hay que recordar que la corriente solamente circula cuando el circuito está cerrado, ¿no ve? Si está abierto, entonces no hay circulación de corriente. Por tanto, ahí no vamos a considerar estudiar ninguna malla. Entonces el circuito quizás vamos a interpretar de esta manera. Entonces vamos a tener dos mallas a las cuales vamos a designar como malla 1 y esto como malla 2, ¿no ve? Entonces acá ya tenemos nuestro malla asignada o las corrientes de mallas asignadas, analizando con una sola dirección en cada malla, o sea, en el mismo sentido, ¿no ve? Vamos. Muy bien, entonces ahora lo siguiente es simplemente hay que generar las ecuaciones de estas mallas. Acá podemos ver que como acá
va a haber, digamos, esta corriente va a ser 0 acá. Entonces quizás por el momento digo, esto habrá que simplemente quitar y tener esta panorama, ¿no ve? Tal como lo vemos acá. Entonces, como aquí la corriente es 0, no nos interesa ya este análisis, ¿no? Entonces, para poder ver un poco mejor el circuito, habrá que ver de esta manera, ¿ya? Entonces, pues acá lo primero que podemos notar que de la malla I sub 2 vamos a tener ya un valor conocido, porque podemos ver que de la malla I sub 2 hay una fuente de 2 amperios que circula sobre este lazo, ¿no ve? Entonces, como acá va a ser 0, entonces la corriente de 2 amperios solamente va a fluir como si fuera en serie entre esta resistencia de 2 ohmios y todo este tramo de D acá, ¿no ve? A este punto de acá. Entonces, simplemente va a ser, por esa razón, la malla I2 pues va a tener ya un valor asignado. Entonces acá la corriente I2 pues simplemente va a ser igual a menos 2 amperios, ¿no? ¿Por qué menos 2 amperios? Porque yo lo que he designado la corriente de malla es en ese sentido, pero la fuente de 2 amperios pues simplemente es en el otro sentido. Por tanto, o sea, como son sentidos opuestos, el signo va a cambiar para determinar una igualdad, ¿no? Entonces acá ya tenemos la corriente de malla I2 que vale 2 amperios. Si es que no me han entendido, hemos indicado por qué estamos poniendo 2 amperios, repito, porque esta corriente va a circular por acá y de acá podría haber una derivación, ¿no ve?, de corriente a este lado, pero hemos indicado que como el circuito está abierto acá, o sea, esa corriente es, que lo voy a denominar I sub 0, va a ser 0, ¿ya? Entonces podemos ver que la corriente de 2 amperios va a venir por acá y como acá es 0, no va a haber flujo de corriente, se va a ir directamente hacia esta resistencia de 2 ohmios, actuando que la corriente circule como si fuera en serie entre C y D y acá a volver a este punto, ¿no ve? El mismo flujo, el mismo valor del flujo, ¿ya? Por esa razón asumimos que la corriente I2 de la malla I2 tiene un valor de 2 amperios, ¿ya? Entonces esto vamos a borrar, solo era para consideración y acá pues hemos indicado también que lo que estamos pintando era para que observemos un poco mejor lo que estamos haciendo, ¿ya? O sea, no es tan importante considerar estos elementos para este análisis, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos de la malla I1? Entonces de la malla I1 podemos sacar tal vez alguna ecuación. Entonces pues habrá que analizarlo. Entonces acá pues podemos ver que esta corriente de malla va a ir en este sentido, por tanto va a ingresar por esta polaridad de esta fuente de 8 voltios negativo. Entonces acá va a ser 8 voltios negativo, ya, si comenzamos por analizar por esta fuente de tensión de 8 voltios, ¿no? Y venimos acá sobre esta resistencia de 2 ohmios. Entonces esta resistencia de 2 ohmios pues va a ser más 2 veces la corriente I1. Ahora venimos a esta resistencia de 4 ohmios. Entonces podemos ver que en esta resistencia de 4 ohmios va a fluir una corriente, la corriente sobre esta resistencia de 2 corrientes de malla, que va a ser la corriente I1 y la corriente I2, ¿no ve? Que van a fluir sobre esta resistencia de 4 ohmios. Por tanto, va a ser igual a 4 por, ahora la corriente pues va a ser, como estoy en la malla I1, pues primeramente pondré lo que es la malla I1 y lo resto con la que está al lado, con la malla que no estoy analizando, que es la malla I2, ¿no ve? Entonces, ahí está. Muy bien, entonces de acá simplemente podemos tener y observar que vamos a llegar al mismo inicio, ¿no ve? Al mismo punto de partida. Entonces como ya tenemos este valor acá, solamente lo igualamos a 0 porque ya no hay más que hacer.
De acá podemos interpretar que esto de acá I2 pues va a ser menos 2 amperios, ¿no ve? Eso es de acá, ¿no ve? Menos 2 amperios. I2 ya tenemos un valor conocido, entonces por tanto simplemente esto va a ser positivo. Entonces acá pues esto es más 2. Y de acá si nosotros podemos distribuir de acá esto, de acá estas operaciones y llegar a una forma simplificada o simplificar mejor la expresión, entonces podemos tener lo siguiente. Entonces acá tenemos términos de I1, un término, dos términos y son positivos, entonces va a haber 4 más 2, aquí vale 4 veces I1 más 2 veces I1 sería 6 I1, 6 veces I1, correcto. Y de acá podemos ver que va a ser acá 4 por 2 va a ser 8 positivo, pero acá tenemos un menos 8 negativo, por tanto esto podemos restar. Entonces acá pues simplemente me va a quedar todo esto igual a 0, de lo cual obtengo que la corriente I1 de la malla I1 pues va a tener 0 amperios. Entonces acá ya tengo estos valores de las corrientes de malla. Acá tengo I2 y acá tengo I1, ¿correcto? Ahora, ¿qué puedo sacar con estas corrientes? Pues acá quizás habrá que volver a ponérselo esto al circuito y decir que acá pues esta corriente de acá, esta circulación, este flujo que existe acá, que es I1, es 0 amperios, ¿no? Entonces acá también este flujo que existe acá pues simplemente es de acá es 2 amperios, es I2 que vale menos 2 amperios, ¿no? Ahí está. Entonces de acá hemos obtenido estos valores de corriente. Acá como es 0, entonces acá tal vez no hay un flujo de corriente. Como no hay un flujo de corriente, podemos observar que simplemente esto de acá, la corriente que circula por la resistencia de 4 ohmios, simplemente va a circular el valor de la corriente de la malla I2, o sea, va a circular menos 2 amperios sobre esta resistencia de 4 ohmios, ¿no ve? Entonces podemos interpretar acá un pequeño de acá, vamos a ver, acá vamos a dividir primero una pequeña observación. Entonces podemos ver que esta fuente de acá, que es dependiente de 3 veces Ix, acá podemos ver que 3 veces Ix, este valor o este parámetro Ix pues va a estar sobre la malla I1, ¿no ve? Pero hemos visto que la malla I1 va a ser igual a la corriente Ix porque circula por esta malla, por la misma malla, solo que en direcciones opuestas. Pero el resultado ya hemos obtenido que esto va a ser 0 amperios, ¿no ve? Acá está. Entonces acá podemos ver que simplemente I1 es 0 amperios. Y por ende, pues acá podemos decir que Ix, creo que está denominado así, va a ser igual a I1. Por tanto, I1 es igual a 0. No estoy poniendo el signo, aunque debería ponerlo, porque 0 pues no necesita, pues tal vez acá poner un signo, ¿no? Entonces ahí está. Si Ix es 0 amperios, como Ix va en el parámetro de la fuente dependiente, que es de tensión, que depende de este parámetro Ix, y ahora Ix 0 amperios, entonces esta fuente de acá que está acá podemos ver que va a ser su valor total pues 0, o sea, 0 voltios. Entonces digo que el voltaje 3 veces Ix pues va a ser
0 voltios, porque recordemos que depende del parámetro de la corriente Ix. Entonces lo que puedo observar acá es lo siguiente. Entonces acá ya hemos indicado que cuando el circuito, cuando el voltaje se hace 0, o sea, se apaga, en este caso, quizás denominarlo así, entonces la forma en que se va a comportar pues simplemente va a ser un simple cortocircuito, o sea, un cable. Entonces el circuito quedaría de esta manera, ¿no ve? Entonces acá pues simplemente podemos decir que va a ser 0 voltios, ¿no? Podemos determinar así, pero lo vamos a borrar nomás para no confundir, ya que vamos a utilizar más adelante estas mismas características. Ya. Entonces vemos que el circuito ha quedado de esta manera, porque acá Ix es 0, por tanto se apaga esta fuente, y si se apaga pues me queda como un simple cable. Esas situaciones pues hay que analizar, ¿no? Muy bien. Entonces ahora lo siguiente que hago es simplemente calcular la tensión o el voltaje que recae acá, en el voltaje D, ¿ya? En esto de acá, voltaje D le vamos a poner. Acá quizás habrá que asignarlo un nodo para decir que esto va a tener una asignación para ubicarnos, quizás, ¿no? Entonces vamos a asignarlo, a ver, un nodo X, ya, para nosotros. Entonces acá pues podemos decir que el voltaje de D a X, ¿correcto? Entonces necesito encontrar este voltaje, ya, que va a estar comprendido entre estos terminales, entre el D y el X, ya, con esta polaridad, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá, como podemos ver acá que si esto es 0, la corriente de acá es 0 amperios, entonces esta resistencia, como es 0, entonces podemos tratar como un circuito o cortocircuito. Ya, eso también es posible, porque recordar que si esta corriente es 0, a ver, vamos a ¿dónde está? Entonces si esa corriente de acá, vamos a decir que la corriente I1, perdón, es I1, es igual a 0 amperios. Entonces podemos ver que si queremos encontrar el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, en este caso va a ser esto 2 ohmios prima, lo vamos a determinar acá quizás con esta polaridad, ya, entonces esto va a ser 2 ohmios prima. Entonces por la ley de Ohm podemos decir que esto es igual a I1 por la resistencia que hay sobre esa corriente, o que circula sobre esa resistencia, ¿no? Entonces resistencia pues tiene un valor de 2 ohmios, ¿correcto? Entonces acá simplemente está diciendo la prueba, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo simplemente un cortocircuito? Entonces podemos decir que el voltaje de acá sobre esta resistencia que ya hemos sustituido por un cortocircuito, podemos asignar un voltaje, pero el voltaje está dado por la ley de Ohm, y la ley de Ohm es corriente por resistencia, ¿no ve? Entonces esta corriente va a ser la corriente I1 o la corriente Ix, cualquiera. De todas maneras es 0, ¿no ve? Entonces, si nosotros reemplazamos esto, pues me va a dar 0 voltios, ¿correcto? Acá puedo ver eso, porque I1 es 0 amperios. Si multiplico esto, pues me va a dar el valor del voltaje en ese 2' sobre esa resistencia que había acá anteriormente, que era 2 ohmios. Entonces un 0 voltios. Entonces ya hemos indicado que si la fuente recae en 0, entonces se comporta como un cortocircuito. Entonces yo puedo reemplazar de esta manera, ya no me hago problema. Entonces acá pues simplemente esto es más que un simple cable, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tengo de acá? Pues simplemente que la corriente que va a circular, la corriente
el valor de una corriente diferente a 0, pues va a ser de la corriente de la malla I2. Entonces podemos ver que acá va a circular sobre esta resistencia, hemos indicado el valor de 2 amperios o menos 2 amperios, dependiendo de la dirección, ¿no ve? Entonces acá también va a circular el valor de 2 amperios, y acá, porque esta fuente está comportándose sobre este circuito como si fuera en serie, ¿no? Porque acá es 0, esta corriente X0, no hay desviación, nada. Entonces toda la corriente se va a comportar por solamente esta malla I2. Entonces de acá puedo decir que acá sobre la resistencia de 4 ohmios, el voltaje que va a tener acá, pues simplemente va a ser 8 voltios, ¿no ve? Podemos tratar de asumir como si fuera en paralelo, ¿no ve? Esta fuente de acá de 8 voltios pues va a tener todo el valor de llegar acá, ¿no ve? Acá, sobre esta resistencia con el mismo valor, porque esta resistencia ya es prácticamente un cortocircuito. Y también podemos comprobar de la otra manera, ¿no ve? Esta corriente de acá vale 2 amperios, acá está, 2 amperios multiplicado por 4, pues nos da también 8 voltios, ¿no ve? Y asumiendo esta polaridad nos tendría que dar esa misma polaridad, ¿ya? Muy bien, entonces lo que hago lo siguiente es, como les he indicado, es encontrar el voltaje entre estos terminales, entre D y X, entre esos dos nodos, ¿no ve? Entonces U de X. Ahora, ¿qué necesito para poder encontrar este U de X? Pues necesito conocer el voltaje que existe sobre esta resistencia de acá arriba, ¿no? Que es de 2 ohmios igual. Entonces voy a asignar este voltaje con esa polaridad entre 2 ohmios que no es prima, ¿ya? Para diferenciar de esto, ¿ya? Entonces lo que hago pues para encontrar U de X es simplemente pues aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. A ver. Entonces si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff tranquilamente, con esta misma dirección lo voy a aplicar ya, para no tener inconvenientes, o sea mi análisis, pues voy a tener lo siguiente. Entonces voy a tener el voltaje de menos 8 voltios, acá voy a tener más el voltaje de 2 ohmios, ¿no? Más el voltaje de 2 ohmios y más lo que quiero averiguar, ese voltaje entre esos terminales, que va a ser U de X, ¿no? Entonces U de X, correcto, y todo esto lo igualo a 0. Entonces ya tengo mi ecuación para determinar U de X. Entonces lo que necesito encontrar pues va a ser el valor de este voltaje de 2 ohmios, pero puedo encontrar tranquilamente, ¿no ve? Entonces si hago por la ley de Ohm, entonces U de X, perdón, o el voltaje de 2 ohmios simplemente va a ser igual a la corriente I2 multiplicado por la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Pero me fijo, esta corriente I2 está ingresando por la polaridad positiva, así que mi ecuación está bien. Entonces lo que puedo decir que entonces el voltaje de 2 ohmios va a ser igual a menos 2 amperios multiplicado por esa resistencia, y acá puedo decir que el voltaje pues va a ser menos 4 voltios, ¿no? Entonces acá simplemente me queda por reemplazar menos 8 menos 4 voltios, ¿no ve? Porque el valor de voltaje de 2 ohmios me ha resultado menos 4 voltios, ¿no ve? Acá está, ya. Entonces, y sumados, pues lo que quiero encontrar el voltaje U de X, ya, igual a 0. De acá puedo decir que el voltaje U de X pues simplemente va a ser igual, vamos a un poco aclarar esto, tal vez U de X, correcto. Entonces U de X pues va a ser acá 15, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, perdón, 12. Entonces 12 voltios. 12 voltios, ¿no? Como son signos iguales se van a sumar, menos, menos, entonces, pero va a pasar al otro lado con positivo. Entonces ya tengo el voltaje U de X. Entonces, pero yo no quiero encontrar U de X, yo quiero encontrar el voltaje AB, y encuentro el voltaje AB, luego encuentro el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces para ello
quizás acá voy a ver, para ello hago lo siguiente. Voy a irme arriba. Entonces digo, si acá hemos indicado ya hace rato que el voltaje, perdón, la corriente que va a circular sobre, de acá sobre este lazo del nodo D al nodo a la terminal A, perdón, pues es un circuito abierto, ya hemos indicado, ¿no? Por tanto, acá la corriente pues va a ser cero, ¿correcto? Y como va a ser cero, pues acá la corriente quizás ahora vamos a asignar de nuevamente, entonces acá la corriente va a ser cero, ¿no? La corriente que va a circular. Y como va a ser cero, podemos reemplazar esa resistencia, como hemos hecho acá, en la otra resistencia acá, pues va a ser como un cortocircuito, ¿no ve? Un simple cable, ¿no ve? Entonces, pero la fuente se va a mantener vigente, ¿no? Ya que no depende de la resistencia. Entonces, hacemos esto. Entonces, como es un circuito abierto, acá va a haber un flujo de corriente cero, ¿ya? Asumiendo este criterio, podemos encontrar el voltaje AB, ¿no ve? Entonces, asumiendo el mismo criterio que hemos analizado para encontrar U de X, o sea, aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces acá ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces decimos acá, entonces encontrar el voltaje AB, U sub AB, que va a ser, acá vamos a primero especificar aplicando ley de voltajes de Kirchhoff. Ya. Si aplico ley de voltajes de Kirchhoff, pues voy a tener lo siguiente. Entonces va a ser igual a menos U de X, comenzando por acá, asumiendo esta dirección. Entonces vengo acá a la fuente de 5 voltios. Entonces que va a ser igual a menos 5, ¿correcto? Menos 5 voltios, ¿no? Y vengo acá y digo que va a entrar por la polaridad positiva, que va a ser más UAB. Y todo esto pues va a ser 0, ¿no? Entonces de acá simplemente valores para esta tensión U de X o de voltaje ya tengo conocido, que es 12 voltios. Entonces acá pues simplemente va a ser menos 12 menos 5 más el voltaje AB igual a 0. De acá simplemente lo que hago es despejar el voltaje AB. Entonces si sumo estas dos, pues me va a dar el voltaje AB o U sub AB, que también va a ser igual al voltaje de Thevenin, y esto pues me va a dar 17 voltios, ¿correcto? Entonces acá ya vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces acá pues ya tenemos un parámetro conocido para poder hacer nuestro circuito equivalente de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Entonces lo que nos faltaría encontrar pues simplemente sería ahora la resistencia de Thevenin. Entonces acá pues vamos a plantear en el caso 2 estamos, ¿no? Entonces con esto ya vamos a encontrar el voltaje de Thevenin, ahora la resistencia de Thevenin. Entonces acá pues el segundo paso es encontrar la resistencia de Thevenin. Y como estamos en el caso 2, fuentes dependientes, independientes, habrá que aplicar la siguiente relación. Entonces podemos decir que la resistencia de Thevenin para aplicar en el caso 2 va a estar dado por la siguiente relación: el voltaje de Thevenin sobre la corriente de un cortocircuito, ¿ya? Entonces un cortocircuito, ¿ok? De acá tengo el dato del voltaje de Thevenin. Lo que me faltaría sería la corriente de cortocircuito, ¿ya? Entonces para ello pues simplemente hago la siguiente relación, ¿ya? Entonces acá digo, quizás habrá que, a ver, pues tener el circuito acá para poder analizar, ¿no? Eso lo dejamos ahí, ya así. Entonces pues vamos a, desde la galería, es esto. Entonces vamos a poner nuestro circuito
que estaba de esta manera, ¿no? Entonces tenemos acá el circuito. Entonces, al decir que voy a encontrar esta corriente de cortocircuito, lo que voy a hacer es lo siguiente, porque recordar que acá para encontrar la resistencia Thevenin necesito esta corriente de cortocircuito. En el caso 1 simplemente era apagar las fuentes y se terminó el asunto y encontramos la resistencia Thevenin. Pero en este caso 2 no se va a poder porque tenemos una fuente dependiente, así que no se puede apagar eso, porque va a depender de este parámetro, pero hay que analizar qué pasa, ¿no? Entonces, esa corriente de cortocircuito nosotros vamos a enlazar entre los terminales AB, ¿ya? Entonces, lo que trato de explicar es que acá entre esos terminales pues vamos a cortocircuitar. Entonces, y esto que estamos cortocircuitando pues va a ser ese cortocircuito. Ok, entonces encontramos este valor y encontramos la resistencia de Thevenin, ¿no? Acá lo mismo, podemos aplicar cualquier método para poder resolver el circuito. Podemos aplicar método de mallas o método de nodos, ¿ya? Entonces acá pues simplemente vamos a aplicar el mismo método, ya, método de mallas. Entonces acá pues para encontrar corriente de cortocircuito vamos a especificar que vamos a aplicando método de mallas, para lo cual de la misma manera asigno mis corrientes de malla en una sola dirección. Entonces denomino que esto va a ser la corriente I1, la corriente I2 y esto pues la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces lo que me falta encontrar es este lazo de acá, sobre esta corriente de malla, ¿no? Entonces lo que hago pues simplemente será generar mis corrientes de malla y mis respectivas ecuaciones, ¿no? En sus respectivas ecuaciones. Podemos aplicar acá lo siguiente. Acá podemos ver que acá hay una fuente de corriente que va a circular entre este lazo, entre el nodo D, y acá pues vamos a poner que era el nodo X, ¿no? Entonces en el nodo X, en el nodo D, pues va a haber una corriente que va a circular, ¿no? Entonces para lo cual quizás la forma más rápida es aplicar lo que se conoce como supernodos, ¿no ve? Entonces podemos ver que acá va a haber una fuente de corriente que va a circular. Entonces podemos aplicar directamente esa ecuación de supernodos y vamos a ver qué pasa. Ya, independientemente lo que hagamos del voltaje dependiente, ¿no ve? Acá la fuente, pero esta corriente ya sabemos que cualquier componente que va a estar en serie, sea acá puede existir una resistencia dentro de este lazo entre el nodo X y el nodo D, pues puede haber una impedancia, un inductor o una resistencia o muchas resistencias. La corriente o el valor de la corriente que va a fluir entre X y D pues va a tener el mismo valor porque estarían conectados en serie, ¿correcto? Entonces por esa misma razón yo puedo interpretar que del nodo D y el nodo X va a haber una sola corriente y puedo aplicar automáticamente haciendo el criterio de los supernodos, digo supermallas, perdón, de los supermallas, ¿no ve? Entonces acá pues puedo hacer esto. Entonces la ecuación de supermalla primeramente puedo generar, ¿no? Entonces la ecuación de supermallas, ¿ya? Entonces estas dos mallas, tanto I2 como el corriente de cortocircuito, la malla de corriente de cortocircuito, pues voy a unirlo. Eso tenemos claro, ¿no? Cuando aplicamos el método o la ecuación de supermallas, se aplica siempre y cuando tenemos un valor, una fuente de corriente que circula digamos, entre dos mallas, ¿no ve? Eso es. Entonces acá tenemos este criterio. Hay una fuente de corriente que es 2 amperios que circula por medio de estas dos mallas. Entonces podemos aplicar supermalla.
y lo cual vamos a comenzar a analizar por esta resistencia de 4 ohmios, ¿ya? Entonces podemos decir que 4 pues va a ser igual a, podemos ver que acá en la resistencia de 4 ohmios ahora circulan dos corrientes de malla, que va a ser I1 y I2, pero la relación I2 pertenece a supermalla, así que primeramente vamos a poner I2 menos la que está al lado, que es I1. Entonces lo restamos por eso. Ahora venimos a esta resistencia de 2 ohmios. Acá simplemente va a fluir una sola corriente sobre esta resistencia de 2 ohmios, que va a ser I2. Entonces va a ser más 2 veces I2. Y nos venimos acá sobre esta resistencia de 2 ohmios, pero acá lo que va a fluir ahora es de la corriente de malla de cortocircuito. Entonces va a ser más 2 veces ISC, ¿no? Y acá pues va a haber una fuente de tensión o de voltaje menos 5 voltios. Entonces acá va a ser menos 5. Y venimos, no hay nada, y volvemos al mismo elemento inicial, que es la resistencia de 4 ohmios, y entonces como no hay nada lo igualamos a 0. De acá pues podemos simplificar un poco lo que es la expresión. Entonces acá pues va a ser 4 veces I sub 2, acá tenemos otro I sub 2, entonces como son positivos, entonces se van a sumar, ¿no? 4 sería 6 veces I sub 2. Listo. Entonces acá va a ser menos 4 veces I sub 1, ¿no? Menos 4 veces I sub 1, ya. Entonces acá tenemos esta situación, menos 4 veces I sub 1. Ahora, y pues acá tenemos un término más de I sub SC, que es de cortocircuito, ¿no? Entonces más 2 veces SC, ya. Entonces tenemos esto, y de acá pues lo igualamos, como ya no tenemos más términos, acá pues va a ser 4, si está bien todo, creo, ya. Saca 2, y esto solamente tenemos un valor entero que es de 5, ¿no? Negativo, entonces va a pasar el otro miembro como positivo. Entonces de acá pues quizás habrá que ordenar. Entonces esto va a ser I1 menos 4 veces más 6 veces I2 más 2 veces ISC igual a 5. Entonces esto de acá vamos a borrarlo y vamos a determinar a llevar esto un poco más arriba, y ahí tendríamos nuestra primera ecuación, que es de supermalla. Ahora pues analizamos esta malla individual, que es esta malla normal, ¿no? Que la malla de la corriente I1. Entonces acá analizamos la malla I1 y podemos ver que de la malla I1 pues va a ser menos 8 voltios más la resistencia de 2 ohmios por la corriente que circula, que es solamente una única sola corriente, entonces que va a ser la corriente de la malla I1. Entonces, más 2 veces I1, y acá podemos ver la relación, ¿no? Venimos acá y sobre esta resistencia de 4 ohmios va a circular dos corrientes de malla, entonces asumimos eso, entonces más 4 veces las dos corrientes, pues primeramente vamos a utilizar la corriente I1 porque es la que estamos analizando en la malla I1, entonces por tanto se pone I1 menos la que está la malla de al lado, que es I2. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación y lo igualamos a 0, ¿no? Ahí está, lo igualamos a 0 y tenemos eso, ya. Por tanto, hacemos una simplificación de nuestra expresión, entonces vamos a tener lo siguiente. Acá quizás no es 2 todavía, habrá que sumar. Entonces podemos ver que acá tenemos dos términos de I1. Entonces 4 más 2 sería 6, ¿no? 6 veces I1. Ahora podemos ver que va a ser menos 4 el término de I2. Menos 4 el término de 2. 4 por I2 pues es 4. Más por menos es menos, ¿no? Y de lo cual acá tenemos un valor entero que es de 8 negativo, entonces va a pasar al otro lado con signo positivo, que va a ser 8. Entonces verificamos, creo que está bien, y luego lo igualamos
a la ecuación asignada, que va a ser 2 para nosotros, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ecuación 2 de la malla I1 que nos ha generado. Y observamos. Entonces tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas tenemos. Acá tenemos también lo mismo. Entonces, como tenemos tres incógnitas y solamente tenemos dos ecuaciones, entonces para lo cual, pues la que nos va a generar, pues esa otra ecuación, pues va a ser la ecuación de supermalla o de acá de la fuente de acá de 2 amperios, ¿no ve? Entonces eso, digamos, el supermalla, el método de supermalla, al aplicar eso, pues nos va a generar una ecuación de restricción, ¿ya? El cual nos va a servir para poder determinar esa tercera ecuación, ¿ya? Entonces decimos, sabiendo el valor que es de 2 amperios, acá está, esta fuente de acá va en esa dirección, entonces ese valor de 2 amperios pues va a ser igual a ¿qué? Ese valor de 2 amperios simplemente va a ser igual a la corriente que va en la misma dirección. Entonces podemos observar cuál corriente de malla va en la misma dirección, pues es esta corriente, ¿no ve? Esta corriente de cortocircuito. Entonces ponemos primero eso y lo restamos con la corriente que va en contra de esa dirección de esa fuente de 2 amperios, que es I2. Entonces lo restamos I2 y tenemos nuestra tercera ecuación, ¿ya? Ahora ponemos la ecuación 3. Ahora, ¿qué pasa con esta fuente de voltaje dependiente? Pues como verán, acá podemos observar que no hemos tocado esto, ya que hemos indicado que cualquier elemento que exista entre el valor X, o perdón, el nodo X y el nodo D, entonces el flujo de corriente, asumiendo que esto está en serie y lo está, pues va a tener un único solo valor que va a circular, que es 2 amperios, ¿no ve? Independientemente cuánto sea el voltaje o qué elementos sea resistivos tenga, mientras sea en serie, pues el valor conocido que tenemos 2 amperios va a ser el mismo, ¿ya? Por esa razón no tocamos esto. Entonces acá podemos ver que hemos completado el circuito, o perdón, las ecuaciones A3, ¿no ve? Entonces tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones, con lo cual podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones y tener un sistema de ecuaciones consistentes o una matriz 3×3, ¿no? Entonces acá pues vamos a hacer eso. Entonces vamos a poner acá quizás una división y ahí está, ¿no? Listo. Entonces acá pues vamos a tener lo siguiente. Entonces un poquito vamos a recorrer y decimos, relacionando las ecuaciones 1, 2, 3 en una matriz, ya. Entonces relacionamos las ecuaciones 1, 2 y 3 en una matriz, ordenando de esta manera I1, I2, y si tenemos la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces ISC, correcto. Entonces de la primera ecuación tenemos que en I1 vale menos 4, o tiene un coeficiente menos 4. En I2 tengo 6, entonces positivo, por tanto 6. Acá tenemos en ISC, pues tenemos valor de 2. Y de la ecuación 2 tenemos que en I1 tiene 6. De acá tenemos en I2 tengo menos 4. Acá está. Y corriente de cortocircuito no tenemos nada, ¿no? Entonces ISC pues vale 0. Y de la ecuación 3 tenemos que en I2 tengo menos 1, pero en
y 1 no tengo nada, así que tengo 0, porque acá me está indicando la ecuación 3, ¿no ve? Solamente tiene I2 y la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, pero en I2 tiene menos 1. Y la corriente de cortocircuito pues tiene el valor de 1 positivo. Entonces podemos relacionar acá de esta manera nuestra matriz, y todo esto pues multiplicado por esos valores de corriente que queremos hallar, y todo esto igualado a nuestra primera ecuación, que está igualado a 5, y nuestra segunda ecuación está igualado a 8, y nuestra tercera ecuación está igualada a 2. Entonces de acá podemos obtener I1, I2 y la corriente de cortocircuito que queremos obtener. Ya. Entonces para ello pues habrá que acudir a una calculadora y resolver nuestra matriz, ¿no? Entonces acá pues vamos a hacer eso. Entonces tenemos una matriz de 3, así que ponemos 3. Entonces menos 4, 6, 2, reemplazando todos los valores, ¿no? Entonces 5, esto va a ser 6, menos 4, 0, y esto es 8, 0, menos 1, y 1, y 2. Vemos que pasa la corriente 1, 17 sobre 8, ponemos acá ese valor, 17 sobre 8 amperios. Su unidad por el momento la dejamos ahí. Entonces la corriente de malla I2 pues vale 19 sobre 8, si no me equivoco. No, sobre 16, ¿ya? Entonces está mal. Entonces, sobre 16 era 19 sobre 16, entonces 19 sobre 16. Y la corriente de cortocircuito pues tiene un valor de 51 sobre también 16. Entonces acá podemos ver que ya tenemos la corriente de cortocircuito. Entonces podemos ver que la relación simplemente va a ser resistencia de Thevenin, va a ser igual al voltaje de Thevenin, que vale 17 sobre 51 sobre 16, ¿no? Solamente estoy reemplazando acá, ya. Entonces si nosotros hacemos esa operación, entonces vamos a tener que encontrar el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces podemos ver que acá la resistencia de Thevenin es, ¿dónde está? Es 5.33. Efectivamente está correcto la respuesta, ¿no? Hemos encontrado incluso el voltaje de Thevenin 17 voltios y la resistencia de Thevenin es 5.33, y acá efectivamente nos ha salido también 5.33. Entonces acá podemos decir que ya hemos encontrado nuestra resistencia de Thevenin, que vale 5.33 ohmios. Entonces con esto ya podemos determinar nuestro circuito equivalente de Thevenin, que es no más que la configuración. El equivalente de Thevenin está dado por una fuente de tensión o de voltaje de Thevenin en serie con una resistencia también de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin de esta manera y en serie con la resistencia, ¿no? De los terminales A y B que tenía antes el circuito original. Entonces acá este circuito que podemos observar acá se puede simplemente llevar a este equivalente, ¿no? Encontrando siempre y cuando el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, haciendo estos pasos, ¿no? Entonces el voltaje de Thevenin nos ha salido que es 17 voltios y la resistencia de Thevenin nos ha salido 5.33 ohmios, visto de los terminales A y B.
Entonces, así de esta manera, pues nosotros podemos determinar este circuito equivalente Thevenin, que representa el caso 2, fuentes dependientes y independientes. Entonces, estaría resuelto el problema.